dicen por ahí que los sabios de todos los pueblos, los chamanes, los curadores, los médicos chinos, los sanadores de los santos católicos, tienen algo que se llama la doble visión, es decir, Mm, poder ver lo que está ocurriendo, la lógica, la dinámica relacional, lo que estamos hablando, el trasfondo, los argumentos, mm, y la otra visión tiene que ver con ver debajo del agua, que tiene que ver con el ojo del espíritu, que tiene que ver con la intuición espiritual, que tiene que ver con el discernimiento profundo, no con las emociones, no con mm. la mente, no con mi historia, no con mis gustos, tiene que ver con una parte más profunda todavía. Y a veces, por ejemplo, dentro de las trampas y todas las cuestiones que salen en la información en internet, dicen, por ejemplo, un grupo gnóstico dijo que los cristianos tapaban el tercer ojo el día de miércoles de De ceniza, miércoles ceniza. Mm. y que nos tapaban como si fuera una maldición poner una cruz con ceniza, y nos cierran el tercer ojo. Justamente hoy nos tocaba un poco al hablar del potencial terapéutico de los estados ampliados o modificados de conciencia, y sus riesgos también. Porque yo sé que muchas de las personas que están acá han tenido vínculos con el chamanismo cercano, directo, indirecto, experiencialismo, toma de planta, y etcétera. Entonces, bueno, a ver qué nos sale. Justamente puse ahí una visión de una persona que tuvo una revelación, una especie de conversión instantánea. Una persona que... hay personas que le pasan, que a veces tienen algunas afiliaciones o creencias o no creencias. Justamente venían a solucionar temas espirituales, o sea, temas emocionales o psicoafectivos. Y resulta que en la sesión de ayahuasca, esas trenzas, esas cuerdas que se ven como mangueras, son la liana de la ayahuasca. Y estos dibujos lo han hecho personas que a veces han sido inspiradas por una iconografía o la visión arquetípica de la figura del Cristo, por ejemplo, que han tenido una especie de revelación o conversión, que a través de estos Imago Dei se manifiestan imágenes arquetípicas muy poderosas que generan un replanteamiento global, generalizado de todos los aspectos y prioridades de la vida psíquica de alguien, ¿ya? Y eso ocurre a veces en sesiones de curaciones chamánicas o en prácticas ritualizadas de estados modificados de conciencia. A ver, bueno, eso ya lo pasamos. Ah, bueno, ahí está el doctor Mavit haciendo una soplada con tabaco. Primero, brevemente, quería, a ver si les deja algo de reflexión en torno a lo que hemos leído, contarle un poco lo que nos pasó, digamos, con tantas cosas, tantas tentaciones que hemos tenido en la vida y también en términos espirituales, ¿ya? Y quería compararlo, ponerlo como en reflexión en torno al encuentro de Jesús con el diablo, que fue una de las cuestiones más interesantes que me gustaría compartir para analizar. Esto es citado tal cual de la Escritura. Dice, Jesús se dirigió al desierto y estando en cuarentena, estos 40 días de ayuno total, eh, Jesús fue conducido por el Espíritu de Dios, es decir, Dios lo permitió, al desierto para que ahí fuera tentado por el diablo. Y ahí está la imagen, digamos, representativa, barroca, de ese momento. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, una necesidad de la carne, una necesidad del cuerpo, una necesidad fisiológica, ¿ya? De la naturaleza del hombre. Entonces, aquí ya cito la Biblia, dice, se le acerca el tentador, que el tentador es el demonio, y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes para comer. Y le apunta unas piedras, ¿ya? Es decir, a través de una debilidad, se le presenta al demonio y lo pone a prueba, como si él tuviera que dudar que es el Hijo de Dios. Es decir, es un mecanismo como si hubiese hecho un curso de PNL avanzado, ¿viste? Sabe cómo utilizar la inversión dialéctica mejor que Milton Erickson, por ejemplo. Si eres el Hijo de Dios, es decir, se lo pone en hipotético, di que esas piedras se conviertan en panes y te las comes. Más Jesús responde,
está escrito, es decir, cita la palabra. La, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo traslada a Jerusalén y lo pone sobre el alto de una montaña y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate hacia abajo. Y le cita la Escritura. O sea, imita a Cristo, porque Cristo en la primera tentación le dice, está escrito. Entonces el demonio en la segunda se aprovecha de esa técnica, es decir, ocupa su misma herramienta, citando las propias Escrituras, y te dice, pues está escrito, que Dios te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán en sus manos, para que no te tropieces con piedra alguna. O sea, utiliza una parte de la Escritura para sus técnicas o para su estrategia. Jesús replica a esta segunda tentación, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ya se está poniendo más estricto. El último intento del demonio, que aún él no se ve, no se delata como quien era realmente, le dice, lo lleva a un templo, lo pone arriba de la roca más alta y le dice, y le muestra la ciudad de Jerusalén, todas las cosas que ven ahí. Te daré todo esto, si te postras delante de mí y me adoras. O sea, ahí ya cae el telón y se muestra quién es, ¿no? Y Jesús le responde, apártate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. ¿Ya? Bueno, y con esto el diablo ya se da por vencido y se va. Y aparecen los ángeles y le dieron de comer a Jesús. ¿Por qué les cité esta cita de la tentación o el encuentro encarnado? Es decir, un encuentro, un versus que tuvo el príncipe de las tinieblas con el príncipe de la luz, o por decirlo de algún modo, el Mesías de la salvación y de la verdad con el Mesías de la perdición y la mentira. Fue como un encuentro de titanes, ambos muy inteligentes, ambos seres muy espirituales, ¿ya? Pero que trabajan para bandos distintos, y uno imita perfectamente al otro, se disfraza, lo envidia. Dice, el lugar donde el demonio tentó a Jesús son los mismos tres lugares donde todos los místicos de todas las tradiciones han recibido la iluminación. En la montaña, los sabios del Peyote, por ejemplo, la montaña sagrada, en el desierto, los retiros que hacía Oscar Ichazo, y ahora que me acuerdo, justamente un sabio chileno escribió este libro que se llama Ascenso y Descenso de la Montaña Sagrada, Claudio Naranjo. Mira el mamotreto que. También él dice, reporta ahí que su iluminación la tuvo después de 40 días de ayuno, es decir, estaba imitando un poco esta figura del retiro de Cristo. O otra posibilidad, si no es en la montaña o en el desierto, son en los templos sagrados. La gente o meditando o rezando ha tenido experiencias místicas. Desde San Agustín, Santo Tomás, que después de escribir un tratado de discernimiento, estaba haciendo una misa, tuvo una revelación de Cristo y dice, voten todo lo que escribí, nada de eso es verdad. Es decir, adentro de un templo sagrado de cualquier tradición, la gente ha conectado con algo más profundo, en la montaña o en el desierto. O sea, en los tres lugares donde se genera la iluminación es también donde el demonio ofrece la tentación, es decir, como un falso paraíso. ¿Ya? Entonces, en el desierto le ofrece el pan. ¿Ya? En la montaña le ofrece la paz. O sea, te ofrezco todo esto. ¿Ya? Y en el templo le ofrece el mundo y sus privilegios. ¿Ya? Cosa interesante, porque justamente los movimientos ideológicos que han estado en disputa se pelean en estos tres lugares. ¿Viste? Por ejemplo, el capitalismo podríamos decir que es ofrecer el mundo y sus privilegios.
No conocer al hambre, los movimientos humanistas y de salvación, la misma iglesia, la teología de la liberación. Y no conocer la inquietud de la conciencia, es decir, la paz, la ofrecen ciertas tradiciones de Oriente. El vacío, no piensen, la no mente. ¿Ya? Bueno, entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el diablo ahí? Saciar la carne, es decir, a través de una debilidad, y hoy en día lo podemos homologar si hacemos un poco de interpretación, es tener saciados los genitales. Por ejemplo, vemos tantas formas nuevas, supuestas de sacralización de la sexualidad, con supuestas escuelas tradicionales, taoístas, o tantos instrumentos, sex shop y libera tu cuerpo y alcanza la divinidad a través de tu cuerpo, utilizando un instrumento de la carne para una supuesta felicidad y trascendencia, pero de la carne, es totalmente inmanente, totalmente en contra de la trascendencia. ¿Ya? O sea, encontrar a través del cuerpo una supuesta felicidad, un supuesto éxtasis. ¿Ya? Ahora, no hay que esperar, es ahora. Tú tienes tu cuerpo para disfrutarlo y encontrar la espiritualidad ahora. ¿Ya? No importa si hay después, da lo mismo. ¿Ya? Entonces no necesitamos otro mundo. ¿Ya? Y de ahí vienen todos los principales enemigos de estos movimientos modernos somos los cristianos. ¿Ya? Entonces no necesitamos otro mundo. La eternidad da igual, no lo sabemos, la vida es ahora, ¿ya? Entonces, la inmanencia, el placer antropocéntrico, y por supuesto nos convence que eso es mucho mejor, o sea, antes de estar hipotecando una supuesta eternidad, antes de estar hipotecando las supuestas leyes espirituales y tener que cumplir con ciertas directrices, no lo sabemos, ¿ya? Es mucho mejor lo que yo te ofrezco es concreto, puedes disfrutarlo ahora. Estoy hablando como si fuera del lado de los demonios, ¿no? Desenmascarando algunas cosas. Entonces, en las tres tentaciones, exagénesis se llama un poco esto en teología, que es hacer como una lectura de los textos, pero una doble lectura, lo que le trataba de compartir a la Bertita, no solamente, o sea, hay una parte de la Biblia que dice, si lo que está viendo tu ojo es desagradable, sácate el ojo. No, no, no es precisamente eso, ¿ya? Hay que entender que las escrituras tienen doble o triple profundidad. ¿Cómo te fue? Entonces, la seducción es condicional, lo que dice el demonio. Si eres el hijo de Dios, entonces, o sea, le está haciendo un test, una especie de estrategia, ¿ya? Si eres el hijo de Dios, entonces, es como lo que nos dicen la gente no creyente, ¿viste? Por ejemplo, la pregunta que se le hace permanentemente, ¿por qué la iglesia permite el hambre? Por ejemplo, que haya tanta hambre. Y se le exige a la figura, al Corpus Christus, que es a la iglesia, que su función es saciar el hambre. Lo mismo que más o menos hizo el demonio. ¿Viste? Tienes que comprar el pan y saciar el hambre. ¿Ya? Y ahí uno le responde, no solo de pan vive el hombre, o sea, podemos llevar un pan rico, de panza madre, pero eso es lo que necesita esa gente solamente. ¿Es la función total y radical del Corpus Christi hacer eso? Entonces el demonio, como es un espíritu, experto en lo natural, y ojo aquí, y esto es una distinción que hacen los tradicionalistas y Malachi, cuando los que se lean después el poder del diablo, cuando Malachi, hay un capítulo del libro que se llama El espíritu de Jesús, y el penúltimo, y el antepenúltimo se llama El espíritu de Satanás en el hombre. En el espíritu de Satanás en el hombre, él habla de los fenómenos preternaturales. Y el pretanatural podríamos llamarle que son fenómenos que ocurren entre el plano físico y el plano intermedio. ¿Ya? Son como fallas provocadas, promovidas, siempre autorizadas por Dios, por supuesto, pero promovidas por espíritus errantes, por todo lo que se encuentra en plan intermediario que vimos en la primera clase. ¿Ya? Pueden ser difuntos, pueden ser brujería, pueden ser armas errantes, no se sabe. Entonces, lo pretenatural tiene que ver con esto que aparece en paralelo o fuera de lo natural, pero no es sobrenatural. ¿Ya? Es como un éter que está entre lo mundano y lo divino.
podríamos decir que está en el plano intermediario. Y lo sobrenatural es la acción directa de Dios. Por ejemplo, si ustedes ven, ahora recién el Alexis que está por ahí, me recordó, hay un documental en Netflix que ahí le va a poner en el chat, que es de Zac Efron, este chico que sale en las películas, y el capítulo, me parece 2 o 3, tiene una visita a Lourdes, a la Virgen de Lourdes, cuestión que no es para nada representativa ni cercana para sus creencias, pero ahí le pasan experiencias especiales, ¿ya? Ve las sanaciones, ve los médicos, los casos que cuentan, a ver si le echan un vistazo. Y eso es una acción totalmente sobrenatural, no paranormal ni pretenatural, que a veces pueden ser sinónimos, sino que es sobrenatural. ¿Por qué? Porque llegan personas en silla de ruedas, llegan personas enfermas, porque hay médicos que trabajan en Lourdes, y ellos piden todos los antecedentes médicos, o sea, personas que estaban inválidas, personas que eran eh, sordas, personas que eran ciegas, llegan ahí, se bañan en Lourdes y se curan inmediatamente y para siempre. Y los médicos no tienen como miércoles explicarlo. Bueno, ellos le llaman remisión espontánea, porque no ocupan la palabra milagro, pero ese es el concepto. ¿Ya? Véanlo, échenle un vistazo, es precioso. Es ahí el Alexito, que es nuestro coordinador del curso, me parece que puso el nombre. Zac Efron, Los pies sobre la tierra en Netflix. ¿Ya? Y el capítulo se llama Lourdes, como la Virgen del Agua. Acuérdense que cuando hablamos de la Virgen, yo le había mencionado la importancia del simbolismo en las tradiciones occidental, a la cual nosotros tenemos filiación y nos corresponde. ¿Qué es filiación en nuestro linaje? ¿Ya? O sea, los que han hecho alguna vez un curso de transgeneracional o tienen nociones básicas de las constelaciones familiares, de las raíces de nuestro árbol, hay una lógica hasta en la naturaleza. No podemos florecer si las raíces no están por lo menos reconocidas, regadas, curadas, aunque sean feas, aunque estén amargas, aunque le hayan tirado ácido. Pero nosotros echarle agüita, hacer un hoyito, conocerla, limpiarla, oxigenarla, lo máximo que se pueda. Tal vez nunca vamos a enderezar el árbol, pero nuestra filiación tiene que ver con de filía, del amor de la raíz, ¿ya? Y nuestra filiación cultural religiosa tiene que ver con el cristianismo y tiene que ver con la Virgen. Y eso no tiene que ver si nos gusta o no, tiene que ver con la psique, tiene que ver con Jung, con el inconsciente, ¿ya? Entonces, eh, las vírgenes, esto es para los que atiendan pacientes, la Virgen, ¿por qué es tan importante? Hay bueno, hay muchas manifestaciones marianas. Hay un libro entero de Salvador Frixedo que se llama eh, Las Apariciones, que habla sobre la infinita literatura que hay de reportes de apariciones. Hay un caso muy interesante, ¿se acuerdan aquí en Chile en la época de la dictadura, el año 86, 87? Que un chico que después se convirtió en mujer y murió alcohólico, ¿se acuerdan? De Peña Blanca, la Virgen de Peña Blanca. Muy interesante ese fenómeno, yo lo recontra estudié y a mí me parece que ahí ocurrió algo, fíjense. Miguel Ángel se llamaba. Sí. Y por más que los documentales que hay en YouTube lo dejan como que, claro, era un chico ignorante que consumía pasta base, da lo mismo. Pero yo tengo la impresión de que ahí le pasó algo, ¿ya? Y bueno, él es un mega caso de crisis psicoespiritual. No se pudo abordar bien, por tanto se psicotizó. Cuando uno tiene una experiencia con contacto con lo trascendente, en términos junguianos, o te posee y te invade el arquetipo, y si no puedes integrar, te destruye. ¿Ya? Si no puedes trabajar, te terminas psicotizando. ¿Cómo vive un tipo después de haber tenido la experiencia de haber tenido una relación con la Virgen, de hablar en lengua, de curar gente que llegaba en silla de ruedas y se paraba, y después que la Virgen no aparezca más, y una persona con cuarto básico, drogadicto, sin familia? ¿Y saben por qué me parece que hubo algo interesante? Porque la Virgen siempre se aparece cuando hay exceso de matanza o de agresión entre los pueblos. ¿Ya? Eh, y pasado en todo. Pasó con Fátima, antes del
de la Revolución Soviética, pasó con la Virgen de Guadalupe en México. Si tienen un paciente, esto es por experiencia clínica básicamente, un paciente que tenga problemas a nivel espiritual o necesita encender su llama espiritual, le pueden recomendar oraciones de la Virgen de Guadalupe o regalarle una estatuilla chiquitita de la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Con un poco de agua bendita. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe representa el fuego, de hecho está parada sobre el fuego. Y el fuego en plano simbólico y arquetípico representa el espíritu. En las ceremonias de los 4 tabacos, por ejemplo, la gente de los pueblos indoamericanos le rezaban a los 4 elementos, que son como los elementos primordiales del plano físico, y simbólicamente la Virgen de Guadalupe representa el espíritu. O sea, alguien que no tiene espíritu o que no ha desarrollado, no ha soplado la llamita del espíritu, está muy en la mente, muy, muy racional, uno regalándole una estatuilla de la Virgen puede indirectamente, implícitamente empezar a soplar esa llamita. Algo le va a pasar, aunque él no quiera. ¿Ya? A las personas que tengan temas mentales, y esto ha sido una constante y súper impresionante, una vez llegó un chico con esquizofrenia porque tomó ayahuasca en un lugar X aquí en Santiago, y claro, no podía aterrizar, se volvió loco, 22 años, dicho sea de paso, ayer nos llegó una chica también que fumó el famoso DMT, o sea, el Bufo alvarius, que tanta propaganda le hacen, una desprolijidad, el famoso Bufo alvarius. Claro, fumó, quedó pegada en el techo y todavía no puede aterrizar. Pero la chica está ahí, po. De hecho, vino ayer su familia, yo les pasé algunas cosas, aceites, plantas, aceite exorcizado, y me dijo que cuando se acercó a rezarle, le puso una cruz, la chica se puso violenta. Entonces, claro, yo no digo que sea solo un demonio o parásitos que se le pueden haber quedado en este ascenso vertiginoso y rápido al mundo psíquico, sino que también se le puede haber pinchado y catapultado y constelado una experiencia traumática, ¿viste? Hoy día no es precisamente el ritual del exorcismo ni solo la bendición, andar tirando agua bendita y andar haciendo saumerio. Eso no es precisamente la liberación espiritual, ¿ya? Es un poco más elaborada y pensante que eso, ¿ya? Entonces el demonio nos ofrece este contraparaíso, que yo les muestro ahí abajo, ¿m? Que es un poco podríamos decir que una especie de tentación moderna. Como decíamos, el demonio cree que el pan es lo primero, Jesús le dice que es importante, pero no es lo principal, es decir, no es ni lo uno ni lo otro, ¿ven? Por ejemplo, tengo un paciente que me decía que es gay, y me dice, bueno, eso no lo permite las leyes de Dios, porque va en contra de la naturaleza. Y le dije, ¿pero tú amas a tu pareja? ¿Hay amor real o es pura lujuria, pasión y perversión? Pueden estar presentes, se pueden acariciar, cuidar, respetar, y hacer el amor y todo, ¿sí? Si es así, entonces Dios está ahí. ¿Entiendes? Porque las leyes de Dios serían las leyes naturales, un hombre y una mujer. Pero a veces hay hombres y mujeres que están juntos, pero hay infidelidad, engaño, golpe, maltrato, mentira. Entonces, Dios va a estar donde puede que ahí esté el diablo también, en un matrimonio muy bien por las leyes, por los anillos, por la consagración litúrgica, pero puede que ahí realmente esté el demonio. O sea, no tiene que ver con que si se hizo el casorio o no. No tiene que ver si está con el hombre o la mujer, porque así dicen las leyes de la naturaleza. Tiene que ver si hay corazón o no. Hay gente que pasa en la iglesia, pero no precisamente está con Dios, porque va por costumbre, lleva el cuerpo, pero cuando comulgan no abre su corazón, no entiende que cuando el cura está rompiendo la hostia y sirviendo el vino, está simbolizando, encarnando, ritualizando el sacrificio. No ve eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pasa? El demonio así nos pone el infierno en la modernidad. Nos ofrece que vivamos felices con todo lo que hay en la tierra. Acuérdense la tentación de lo que vimos. Si hay cielo después, si hay eternidad, si hay leyes, lo veremos después, da lo mismo. Pero te ofrezco todo lo que hay en la tierra. Entonces, ¿quería un auto mejor? Trabaja el doble. Sí, Diosito, ayúdame para trabajar el doble.
pero no estás viendo a tus hijos. Entonces, es muy, ahí va, por aquí va el tema de la liberación, más que con el tirando el humo y haciendo la oración, ¿ya? Entonces, eh, pasémoslo bien en el mundo, nos dice el diablo, con las leyes e ideologías que nosotros queremos, somos libres, nosotros vemos cuáles son nuestras leyes, no las leyes espirituales, no la iglesia en el Estado, ¿ya? Y no poner lo que realmente espiritual es la prioridad. El demonio no niega a Dios, no nos dice que lo neguemos. Lo único que hace es movilizarlo y lo saca del primer lugar. Viste que las leyes que recibe Abraham, el primero dice amará a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que hace el demonio es trampearnos. El demonio no nos hace olvidarnos de Dios. De hecho, le encanta que nosotros vamos a misa. Le encanta que vamos a la ceremonia. No va por ahí. Lo único que hace es que no lo pongamos en primer lugar. ¿Ya? El demonio no quiere que suframos. No quiere que vernos mal. Ay, ¿por qué me pasa esto? Porque el diablo debe estar... No. Por el contrario, el diablo quiere que estemos súper satisfechos. Súper gorditos, que tengamos la guatita así con todo lo que queremos comer, que tengamos los genitales súper saciados con todos con quien nos queramos acostar, que seamos libres. Y es una confusión que nos propone el demonio, que es confundir libertad con libertinaje. La libertad es, sí, tengo muchas opciones, y varias pueden ser buenas, incluso, pero yo me comprometo con una, libremente, y con esa me quedo. A sabiendas que hay más opciones. ¿Ya? Entonces, pues, a la hora de los que hubo, nos dicen, ¿no era esto lo que usted quería? Cuando lleguemos ahí, ¿no era esto lo que usted quería? El demonio tiene esa cuestión de tentarnos por un lado y después nos reprocha. Nos hace pisar el palito y después nos pega. Bueno, entonces, somos cuerpo, también espíritu, no solo cuerpo, no solo espíritu. Entonces, la propuesta de la espiritualidad New Age es que el espíritu es lo único que importa. El cuerpo es una lata. Si usted lee las escrituras gnósticas o la teosofía, por ejemplo, aprecia el cuerpo. ¿Mm? Lo único que importa es el espíritu. ¿Ya? El odio a la encarnación. Es totalmente la inversión del mensaje de Cristo. ¿Qué hizo él? Encarnar. Espiritualizar la materia. Bueno, lo opuesto es, por ejemplo, estas prácticas espiritistas que dicen que solo lo que importa el espíritu, que el cuerpo es una mugre, que es un medio de transporte nomás del alma, que después se va a podrir y se lo van a comer los perros, los chanchos, como decía Gurdjieff. Eso se utiliza para un poco manipular la mente del pobre occidental que se lo toma en serio y desprecia el cuerpo, justamente. ¿Ya? O lo ponen como antagonistas. ¿Ya? Escuché por ahí en un exorcismo un relato bien bonito de un sacerdote que cuenta que estaba exorcizando a una chica y la chica le dice, no les vengo a hablar de liberación y salvación, los vengo a hacer felices. Eso me quedó dando vuelta porque justamente es lo que se nos ofrece hoy en día. De hecho, los libros que más rentan son escribir sobre la felicidad. Incluso los libros de psicología que más se venden son los de la psicología positiva, que parten de la base axiomática que se toman un poco, hacen estas trampas, ¿viste? Se toman de Aristóteles, de la Ética Nicómaco, de que vinimos a ser felices. Nos ponen el dogma tóxico de la felicidad. Bueno, visión antropológica. Los estados modificados de conciencia no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ni a Groff, por supuesto, sino que ha estado siempre y en todas las culturas, en todas las tradiciones. El uso de sustancias también. Precisamente los datos antropológicos dicen que todas las culturas usaron sustancias psicoactivas, desde nuestros mapuches, que usaron una variedad de hongos, desde el norte, que se les dejó ahí en la tierra para que se acuerden cómo vivir el peyote, a nosotros los Andes, que se nos dejó la guachuma, el cactus San Pedro, a la gente de la selva se le dejó la ayahuasca, y así, en cada pueblo se nos dejaron las plantas, para que la gente se conecte, se sane, se entienda.
conozca el mundo espiritual. El tema de la adicción no es un fenómeno de las culturas indígenas, sino que es puramente occidental. No hay registros que hablen de que existía la adicción en la antigüedad. Sí, cuando empezó a meter el blanco. Los pueblos indígenas modificaban su estado de conciencia habitual, pero lo hacían organizadamente, con un manejo riguroso, metodológico, controlado, ¿ya? No como en la actualidad. Entonces, en el mundo postmoderno, la persona modifica su conciencia, pero lo hace confusamente, desorganizadamente, inconscientemente, y lo más importante, desacralizadamente. ¿Ya? Aquí tenemos un libro que lo vi hace poco, que está en PDF para descargar, que es de un antropólogo ateo, pero bien interesante igual, que claro, está influenciado por la teoría darwiniana de la evolución, pero interesante como dato antropológico, ¿ya? Interesante dar buenos datos independientes si vengan de donde vengan. Frigla escribe, es un doctor en antropología social que escribe sobre la ayahuasca, el hongo y todo, fenómenos culturales y religiosos, y él plantea la hipótesis de que el primer homínido, es decir, el protohumano, esta especie de neandertal en transición a ser Homo sapiens, habría consumido hongo hace casi 1.000.000 de años. Esto lo pillaron en un deshielo que se hizo en Asia, así como cuando hubo un deshielo en Bering, en el estrecho de Beringia, y pues se permitió el poblamiento de América. Hace poco hubo un deshielo y encontraron un homínido, que era un protohumano, era peludo y erguido, aún no era Homo sapiens, y en los bolsillos de su traje de piel tenía hongos psicoactivos. Y la hipótesis de estos antropólogos es que uno de los componentes activos de estos hongos es que estos factores químicos serían como la dieta protohumana para desarrollar autoconciencia y espiritualidad. Es decir, desde estos autores plantean que ahí está la génesis de las religiones. Entonces, interesante esto, ¿no? Como una hipótesis estaría bueno darle una vuelta a este libro. Imagínense que los pre-sapiens, los pre-homo sapiens, los neandertales, los cromañones, podrían haber comido estas sustancias psicoactivas y esto hizo que se enderezaran y tuvieran autoconciencia de sí mismos como seres humanos diferenciados de la naturaleza y de los animales. Y esto generara, a lo largo de un tiempo, en la cadena evolutiva, hay un documental precioso de los hongos que se los vamos a mandar, no solamente el hongo psicoactivo, sino su rol en el universo y en la naturaleza. Pero a medida que digamos, estos hombres primitivos, estas personas comían, empezaron a incorporar las sustancias psicoactivas, se empezó a generar esto que le llamamos hoy en día autoconciencia, y podríamos decir que desde ahí nace esto que entendemos por espiritualidad, es decir, sería la primera forma de religiosidad el chamanismo, organizada, ¿ya? Por eso le pongo génesis o origen de las religiones. Esto fue hace miles de años, ¿ya? Por eso, después esto fue en Mongolia, Siberia, por ahí, después de un tiempo se organizaron y pudieron descubrir el fuego y darse cuenta que no solo estaba en la montaña, en el volcán, ni en el sol, sino que también podían tenerlo ahí y sentarse y organizarse. Y eso da origen a las culturas. Se empiezan a sentar las culturas y a decir, a ver, quédate tú acá, ¿viste? Yo como tengo más disponibilidad, voy a ir a cazar. Entonces la mujer se quedaba en la ruquita con su bebé, por un acuerdo amoroso, por un acuerdo lógico de la naturaleza en ese tiempo. El famoso patriarcado que hoy día le han atribuido todas las culpas de todos nuestros males, ¿ya? Como si no fuera un acuerdo salomónico entre una pareja, ¿no? Que hay funciones masculinas y funciones femeninas.
y no, eso no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino que tiene que ver con funciones psíquicas y funciones de la naturaleza. ¿Ya? Otro dato histórico es los misterios de Leucino, donde se iniciaron nuestros queridos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, por ahí por el 1500 años antes de Cristo. En los libros de Albert Hoffman o de Grof, que son expertos en psicodélicos, hablan de que en los ritos de Leucino tomaban un quiqueón, es decir, un honguito, hacían un vino y celebraban por largos días en estos ritos iniciáticos. Y este quiqueón tiene un componente que es un análogo al LSA. O sea, es un LSA que es un análogo al LSD. Genera efectos psicoactivos muy fuertes. Y eso está demostrado porque donde se hacían los misterios de Leucino encontraron las copas, las vasijas y tenían estos componentes psicoactivos. Y desde ahí después salían nuestro Platón, Sócrates, Aristóteles y escribieron esas cosas que tuvimos que leer tal vez en cuarto medio o en la U algunos. O sea, hay antecedentes históricos de que el uso de sustancias y el trabajo ritualizado con sustancias psicoactivas se utilizaba como ritos de iniciación. ¿Ya? ¿Qué nos pasa hoy día? Tenemos un rechazo automático cuando queremos hablar de estas cosas. Una vez di una conferencia en el CONACE, que se llamaba en ese entonces, o el SENDA, que se llama ahora, sobre la variable, el eslabón perdido de la problemática de las drogas. Después para el break me dijeron, qué linda su ponencia metafísica. ¿Usted es junguiano? Me decía. Después entendí que era una ofensa. Porque hablábamos del eslabón perdido de la adicción en la variable espiritual. ¿Ya? El modelo biopsicosocial en Chile con trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras no funciona. Se rehabilita un 9% de los adictos que se internan. A los 6 meses recae la mitad. ¿Qué pasa hoy día con el rechazo actual? Aquí está, por el modelo médico, en alianza con, ustedes saben, las farmacias, los diostores, tienen mucho que decir, y también la ignorancia en el mundo político. Lamentablemente en el Zoom no se pueden compartir videos, pero hay una médica chilena, doctora en epidemiología, que habla sobre la ayahuasca, diciendo no hay ningún estudio y tiene una cantidad de diplomas, y sale el famoso farmacólogo español que murió hace poco, Jordi Riba, hablando de los miles de estudios que han hecho de campo clínico con la ayahuasca, que no genera daño ni es tóxica. Y ahora vamos a dilucidar un poco y vamos a hacer aclaraciones conceptuales en torno a esos conceptos. La falta de información, ustedes saben lo que decía el Buda, po. La ignorancia es nuestro peor enemigo. Automática relación conceptual entre droga, es decir, cualquier sustancia que modifique el sistema nervioso central es una droga, y inmediatamente está asociado a delito. Uno dice ayahuasca y al tiro se nos viene el inconsciente colectivo, Antares de la Luz, guaguas muertas, sectas y cosas raras. Y en Chile la ley 20.000 es equivalente todo a la cocaína. O sea, no hay distinción entre coca, la planta coca, que es sagrada. Gracias a la planta coca se hizo Machu Picchu. Gracias a la planta coca existió la civilización de los incas. Y gracias a la planta coca se cura mucha gente. Pero no está la diferenciación entre el uso profano y el uso sagrado. ¿Ya? Y se crea la famosa guerra antidroga. Una cuestión que inventaron, según Foucault, vigilar y castigar los buenos y los malos. Entonces los que venden legalmente las drogas, que son las farmacias, las que financian todo, ellos son los buenos, y los que venden en las poblaciones son los malos. ¿Ya? Entonces, en nuestra sociedad moderna, el uso indiscriminado también y desritualizado de todas las sustancias condujo también al rechazo instantáneo. Bueno, y aquí hay otro ejemplo de cómo en la modernidad seguimos aturdiéndonos de alguna o modificando nuestra conciencia, ¿ya? Distintas formas también de hacerlo, con la ingesta de algo de afuera, simbólicamente. Cuando dicen, no, yo no tomo nada de afuera, cuando la gente hace sus comentarios. Bueno, incluso es súper paradójico también, porque el cerebro genera su propia endohuasca, es endos de adentro, una depresión endógena que viene. El cerebro genera la endohuasca en situaciones críticas, en brotes de esquizofrenia, en los sueños. Bueno, todos de alguna manera participamos consciente e inconscientemente en esto de
de modificar nuestra percepción a través de distintas cosas. Aquí estamos mostrando un paralelismo entre una sustancia que es la misma, unos chicos a la izquierda están fumando el DMT, a la derecha están dando ayahuasca a unos curanderos, sanando a una persona de un cáncer. La sustancia química es exactamente la misma, el contexto es totalmente distinto. La ponderación en Perú, a su derecha, es patrimonio cultural de la nación, a su izquierda, Santiago de Chile, droga. O sea, el uso de una sustancia y su ponderación moral, social, legal y espiritual es relativa a la cultura. ¿Ya? O sea, aquí una droga, literalmente, para ver elefante rosado, porque no hay contexto, no hay preparación, está mezclado con otras cosas, con marihuana, con cerveza, sin preparación, sin alguien que dirija. Y a la derecha tenemos la misma sustancia, pero utilizada en un contexto, con preparación, con dieta, ritualizadamente, con un fin sacro. ¿Ya? Ya sea la forma antropológica, los que leen de antropología le llaman el mundo de las formas, los que son metafísicos le llaman la energía, los que son junguianos le llaman arquetipo, los que han leído Platón, la teología platónica, las ideas. Acuérdense, Platón sale así apuntando hacia arriba en su estatua y Aristóteles sale así apuntando hacia abajo. Los cristianos le llamamos el mundo de los ángeles o los demonios, la matriz esotérica de la Blavatsky, el Nahual y el Tonal de Carlos Castañeda, el mundo manifestado y no manifestado de la Biblia, etcétera, 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 etcétera. El mundo intermedio y el mundo espiritual más arriba es trascendental, es decir, es más grande que el terrenal, es más antiguo y es más eterno, es decir, el mundo terrenal va a desaparecer así en la escala de lo cósmico, la Tierra va a ser tragada por el Sol en 200.000 años más, pero el mundo espiritual es eterno. Es primigenio porque está desde antes y es jerarquizado porque está ordenado, tiene leyes, no es tan lote, no son pura energía, ¿ya? Cada energía está comandada por espíritus, todas, sin excepción. O sea, no es una energía simpática que yo llamo, ¿ya? Esa energía es de un espíritu, le pertenece a un espíritu. Bueno, este mundo, para ir al mundo intermediario, el mundo intermedio, para ir y volver de manera segura, en la tradición se utilizaban el ritual de iniciación. Y la ritualidad nos ayuda para poder ir, es como que yo quiero ir al espacio, pero porque yo quiero nomás, quiero ir sin un traje espacial y sin un transbordador. Quiero ir nomás, lo más alto que pueda. Voy a atravesar ciertas capas de la atmósfera y me voy a desintegrar por temas de presiones sanguíneas, por falta de oxígeno. Lo mismo pasa en términos psíquicos, ¿ya? Entonces, para ir al mundo intermediario y volver, siempre se necesita una preparación y una ritualidad. Porque justamente cuando no hay ritual de iniciación, el ritual le da direccionalidad a las cosas, hacia arriba. El ritual cumple funciones masculinas. No porque sea patriarcal el ritual, sino porque funciones masculinas se refiere a orden, estructura, reglas, leyes, las tablas de la ley. El ritual tiene una hora de comienzo, un proceso de desarrollo y un cierre. ¿Ya? Hay orden. Cuando no hay ritualidad, que el ritualidad masculino fecunda hacia arriba, a la ayahuasca, por ejemplo, que es femenino. Cuando no hay ritual, hay una regresión en términos freudianos, los que son psicólogos, en términos freudianos, uno regresiona a instancias psíquicas regresivas, intrauterinas. Por ejemplo, si yo me fumo un pito de marihuana, sin un ritual, sin una preparación, sin una iniciación, lo más probable es que esté en un mundo indiferenciado, no diferenciado, en un mundo infraverbal, no supraverbal. Tú le preguntas a un niño, a ese feto que está ahí, ¿dónde está? No te va a explicar, no sabe hablar. Le preguntas a un chico que está totalmente drogado, no te va a decir, no sabe hablar, no puede hablar. Está totalmente indiferenciado. No tiene lenguaje para describir lo que está viviendo. Sin embargo, arriba, el monje está unido a la totalidad. Ellos siempre dicen la unión con el todo, con el Atman. O un curandero que esté bajo efecto de la medicina está unido al todo, ¿no? ¿Ya?
El que está drogado está disuelto en el todo, por más que el efecto sea muy parecido. El efecto es muy parecido. Y eso es lo que Wilber habla de la falacia pretrans, que uno puede creer que está en planos transpersonales, pero en realidad está en planos prepersonales, prerracionales, intrauterinos. ¿Ya? Porque la sensación es muy parecida. Uno jura que está en un plano transpersonal, pero en realidad está en... De hecho, la marihuana fumada tiene una hormona, la anandamida, que es muy, o sea, idéntica a la que está en la placenta. ¿Ya? Bueno. Entonces, bueno, ahí hay algunas distinciones. En una ritualidad bien hecha no existe el concepto de alucinación, eso viene del imperio del racionalismo, que supone que todo lo que no sea racional y material es falso, no existe, y en términos psiquiátricos supone la ausencia de un objeto real, por ende producción de imágenes a base de falsificaciones de percepciones, eso sería una alucinación. Que es básicamente lo que se ve en los libros de psiquiatría. Dentro de la cosmovisión simbólica, iniciática, chamánica, se utiliza el concepto de visión, porque la visión posee coherencia en la vida de la persona y en ocasiones requiere de integración. Por eso no estamos entrenados el cerebro derecho, el cerebro mágico, creativo, intuitivo, atemporal. Tenemos entrenado el cerebro izquierdo nomás, ¿ya? Que es racional, temporal, lineal. Entonces, por ejemplo, la ayahuasca, en un buen contexto, la persona podría revisar archivos de su memoria conceptual, sus ideas, somáticas, corporales o emocionales. Entonces, la liberación, las catarsis, pueden ser a través de vómitos, liberaciones, cargas físicas, llantos o alcachofazos, ¿ya? Los famosos insights. Uno podría resignificar experiencias dolorosas, reparar memorias dolorosas. Los curanderos dicen que la ayahuasca muestra el camino, pero no lo hace por ti. Muestra por dónde es y por dónde no, pero no hace la pega por ti. Y para los que tienen la duda si esto es un tratamiento de sustitución, en realidad cuando hay visión no hay adicción. Cuando uno ve que lo que hay allá, en el mundo intermedio, que está aquí en realidad, uno dice allá simbólicamente, cuando uno ve lo que pasó, cómo es el mundo espiritual, alguien que ha venido a una buena sesión de ayahuasca, ninguno quiere después tomar ayahuasca solo, ni le gustaría volver a tomar pronto, porque ve que un mundo totalmente grande, desconocido, son miles de espíritus. Por más que alguien sea el super chamán, nunca va a poder meterse así nomás, a no ser que sea no valiente, tonto, y se meta así sin ritual a meterse a jugar o a generar intercambios energéticos con el plano intermediario sin una ritualidad y sin poner a Jesús, que no es un maestro más, sino el Hijo de Dios encarnado, como intermediario. ¿Ya? Si no lo hace así, es difícil. Es muy valiente o... Bueno, el uso antiguo era conectarse con lo divino. Ahí tenemos un ritual, por ejemplo, en la foto izquierda. Te iba a preguntar, eh, bueno, como te decía, yo tengo una base católica, a pesar que ya no lo soy, tengo una base católica. Y ese día cuando estaba en la ceremonia, yo vi la serpiente y es inevitable que en el catolicismo te dicen de que el demonio es una serpiente, ¿cierto? Entonces, esa duda siempre me quedó y quería hacértela hace mucho rato. Y como ahora justo estás en este tema, Motivada. ¿tú me podrías decir orientar qué pasa con eso? Claro, todos los símbolos tienen doble lectura, por lo menos. Mm. Entonces, a nivel cultural, la Virgen en la capilla está la cabeza de la serpiente y la Biblia habla de la serpiente, pero la tradición indoamericana, sobre todo en el tema de la ayahuasca, incluso con el San Pedro, eh, la aparición de los animales, todos los animales, incluso otros animales que no son la serpiente, por ejemplo, la gente que es seguidora de estos grupos chamánicos que hablan de los animales de poder, yo he visto alumnos de acá que dicen, yo soy el oso, no, yo soy el águila, yo soy el cóndor, yo soy el... Pero todos los animales que aparecen de repente simbólicamente por los paisajes psíquicos de una persona, tienen su doble lectura.
En términos personales, por ejemplo, yo soy el oso, ahí soy fuerte, soy grande, pero también perezoso, flojo, bueno, ¿para Sí. dónde? Bueno, a Entonces, todo esto se me reveló un águila también en esa ceremonia, al último, un águila blanca preciosa. Y claro, como me dijeron que podía ser el animal de poder. claro. Pero, por ejemplo, en términos psicológicos, ¿qué representa el águila? Buena visión, eh, tiene un intelecto afilado, Ujú. en los aires se puede desplegar perfectamente de un lugar a otro, es decir, una imaginación y pensamiento muy dinámico, integral, pero cuando está paradito en la tierra, ahí pierde sus habilidades. Es Mm. torpe, no puede arrancar de un gato, ¿viste? No puede desplegarse o darse vuelta hábilmente. O sea, en el más acá es su problema. Por ejemplo, Claro, ¿viste? cuando baja a la tierra. Claro. En la tierra no le gusta, porque no. Mm. Entonces, todos los animales pueden tener doble lectura, ¿ya? Y en el caso de la serpiente, les voy a mandar un documental de un experto que en Taquihuasi justamente hizo una conferencia sobre la simbología de la serpiente. Porque en Taquihuasi son católicos, pero también son chamanes, o sea, Sí. los cantos de la ayahuasca, los buenos curanderos le hacen, mencionan a la serpiente. Y ahí explica, mucho mejor que yo, por supuesto, magistralmente, el simbolismo de la serpiente, en todas las tradiciones. Y hay otro Mm. libro que es de otro biólogo, antropólogo, ateo, que se llama La serpiente cósmica, de Jeremy Narby, que su Mm. tesis doctoral en antropología la fue a hacer con los ayánicas, y él plantea que lo que uno percibe, porque él es, como es ateo y biologicista, su hipótesis, que lo que uno percibe es a través de, con la ayahuasca, es a nivel corporal, lee los archivos del ADN, por tanto la percepción es a nivel fotónica. Y lo que uno ve y la representación del imago Dei, es decir, lo que nuestra mente captura, serían las hebras del ADN en realidad, por decirlo de algún modo. Y no tiene nada que ver con Ah, esta ok. cuestión. Es súper Sí. interesante. Se llama La Serpiente. Claro, el nombre es super New Age. Tú decías, ay, que voy a leer esta cuestión. Pero el gallo es bien interesante porque, como te digo, es una visión bien biologicista de la hipótesis, pero plantea muy rigurosamente por qué podría ser, o por qué prácticamente la percepción de la ayahuasca es a nivel de los fotones del cuerpo, no tiene que ver con el cerebro solamente. Por eso uno intuye, percibe cosas más como un animal, a veces, o que están fuera del tiempo. Porque dicen que la ayahuasca lee los archivos que están en el cuerpo, y en el cuerpo están Mm. los archivos de tu familia, de tu infancia, de tu árbol genealógico, de toda la raza humana, de toda la historia epigenética de la humanidad, hasta el polvo de estrella está acá. Por eso uno Mm. puede leer y viajar por el tiempo y el espacio, porque el cuerpo es el que guarda todos los archivos en distintos niveles de todo, hasta el polvo de estrella. Esta cuestión, Claro. este traje espacial es hecho de polvo de estrella. ¿Ya? En Y, la y ayahuasca el, se manifiesta el espíritu de la serpiente eh, como el símbolo arquetípico de la selva, ¿ya? Que representa toda la sabiduría, toda la historia. Bueno, y el mm, simbolismo de la serpiente tiene todas estas, visto que en la cuestión de la medicina, la kundalini, sí. o sea, son múltiples sentidos, ¿viste? Pero en el cristianismo se focaliza en lo que es tremendamente terrenal, porque la serpiente simboliza no mente, o sea, no cognición, el reptil no tiene ni neocórtex, ni sistema límbico, no tiene emociones, tiene solamente instinto. Y la Biblia lo que quiere representar es que justamente el pecado es si solo seguimos nuestro instinto, sin que haya discernimiento lógico, sin que haya corazón. Etimología de rito viene del latín ritus, que alude a realizar un acto invariable y repetidamente en una comunidad cultural. Es decir, por ejemplo, no, es que este rito es típico de los mapuches, típico de los pehuenches, de los atacameños, de los aymara, de los rapanui. Bueno, un rito es una cuestión que se va perpetuando en el tiempo y es un acto que tiene que ver con situaciones que tienen que ver con una comunidad, ¿ya? Cuando le agregamos rito y símbolo, hacemos un ritual. Por eso le estoy dando estos conceptos. Símbolo proviene también del latín symbolum y alude a la congruencia y conjunción de significado de imágenes que son simples en el plano visible. Por ejemplo, no sé, esta medalla. Ya, ustedes dicen, es una lata y tiene una cruz, un corazón y una corona. Listo.
Es una cuestión simple en el plano visible, pero que también nos remonta y nos remite a realidades significativas y complejas del mundo invisible. O sea, es súper importante, porque el símbolo no tiene que ver con una cuestión abstracta. Esa idea es absolutamente el racionalismo positivista Euclides de Newton. El símbolo es totalmente operativo en el plano intermediario. Si bien es cierto una medalla metálica, y esto es lo que no entienden los literalistas, ¿ven? A veces las iglesias protestantes no entienden esto, no adorar a imágenes, por supuesto, lo que dije en las clases pasadas, que no adorar la medalla, por supuesto. Pero uno entiende que el símbolo es el interfaz, el puente que conecta el plano visible con el plano invisible. Yo no puedo tener acceso directo a lo divino, ni lo divino puede tener acceso directo a mí. No puede haber una manifestación mariana, no es la Virgen la que baja, nunca. No es Cristo el que baja, nunca. Lo hace a través de una representación. El símbolo une, acuérdense. Y el diablo separa. Dos separa, símbolo une. Entonces, todo lo que sea simbólico nos ayuda a conectar. Por eso uno, a nivel clínico, llega un paciente y uno puede examinar semiológicamente a través de su aspecto algunas cosas. Y no es que uno juzgue por la tapa del libro. No, ciertos tatuajes, ciertas formas de vestir, ciertas nociones nos va a indicar cómo va a ser su filiación, su sentido de lo sacro, nos va a dar ciertos elementos. Y el ritual sería la combinación del rito y el símbolo. Cáchense qué bonito. O sea, sería una serie de actitudes y acciones emparentadas, es decir, relacionadas. O decir, la actitud, o sea, un acto más símbolos, más códigos, relacionados en una dinámica viva, signadas y marcadas por un valor simbólico, en un espacio de tiempo determinado, delimitado, va a configurar para que en un momento temporal se abra la dimensión del plano intermediario y a través de la ritualidad yo poder tener contacto con el mundo invisible, con el mundo del no tiempo, con un espacio totalmente atemporal. ¿Ya? Por ejemplo, en palabras sencillas, un ritual chamánico logra, con palabras, cantos, oraciones y movimiento, que van abriendo, cerrando aspectos del inconsciente profundo o del mundo invisible, a través de metáforas orientadoras, con un sentido que va conectando y tejiendo imágenes, paradojas, significados ocultos de nuestros puntos ciegos de la conciencia en el estado de vigilia, y se van desplegando en un espacio atemporal y lineal. Y por lo general, la experiencia está concatenada por la intuición, la percepción y la resonancia de lo que a mí se me va moviendo, integrando. Y la impresión de percibir estados espirituales, o sea, estados que ya van más allá de lo racional. Por lo general, lo que mucho se ve en el tipo de pacientes que llegan acá es gente que está así. Perdón, perdón, perdón. O con las manos en alabanza, sí. Están viviendo encarnadamente en cada célula de su cuerpo una experiencia que tiene que ver con la impresión de percibir estados espirituales que son transmentales, transpersonales, que no son precisamente cosas de mi infancia, que no son precisamente cosas de las sombras colectivas, que no es precisamente un arcano del tarot, sino que es algo que viene desde arriba, que desciende, que no es del inconsciente colectivo, que viene desde abajo. ¿Ya? Ya. Entonces, el rito es un acto, ¿ya? Que se repite. Los símbolos son elementos que contactan el plano físico con el plano invisible, el mundo material con el mundo inmaterial. Y el ritual es la combinación de esta dinámica del rito, del símbolo, eh, que serían una serie de actitudes y de acciones que van como familiarizadas y signan, marcan un momento de espacio-tiempo con un sentido, por lo general, espiritual, ¿ya? O religioso.
Entonces, con el uso de las plantas como un catalizador y vehículo, no como un fin, por eso no hay idolatría a las plantas. Una persona con trabajo espiritual puede perfectamente prescindir del uso de plantas. Las sustancias son, acuérdense, un vehículo hacia la salvación, pero no nos salvan. Uno accede a un estado modificado de la conciencia en un buen ritual de manera segura, protegida. O sea, uno va al mundo invisible con un transbordador, con un traje, con alguien que te cuida, con alguien que te conecta, que te va monitoreando, alguien que tiene experiencia en manejar transbordadores, alguien que sabe qué hacer si se le acaba la benzina, si se corta la luz, si se le rompe un vidrio, ¿ya? Y es una manera respetuosa, sacralizada, de meterse con el mundo de lo sagrado. Cualquier otra forma que no sea ritual es profanación, por tanto un acto sacrílego, y tiene sus consecuencias. Por eso en Sabia Terra nunca se da una sustancia si no es en un contexto ritual. Entonces los rituales en general difieren y son variados de cultura a cultura, como les contaba, rituales mapuche, ayánica, shipibos, catuquina, cachinagua, yaguanaguá, ¿cómo se llaman? Lakota, Dakota, etcétera, 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 pero hay aspectos que se conservan y que tienen que ver con códigos fundamentales, el sentido sacro. Ahora vamos a ver algunos elementos que debería tener una ritualidad a rasgos generales, ¿ya? Entonces, la ritualidad va a determinar que vamos de la fusión, es decir, de la indiferenciación psíquica, hacia la unión. De la indiferenciación a la diferenciación, en términos junguianos. De lo infraverbal a lo supraverbal, de lo femenino, del útero de la madre, a lo masculino. Por decirlo de alguna manera, de la madre tierra hacia el Dios Padre, ¿ya? Si no hay una preparación, en vez de llevarnos hacia la diferenciación, es decir, yo me diferencio de mi madre, me diferencio de mi cultura, me diferencio de mi familia y logro ser lo que yo soy, a lo que yo vine, a lo que fui enviado, ¿ya? Si no hay ritualidad, por lo general la gente regresiona a un estado oceánico, psíquico, es decir, un estado muy similar a cuando estaba en el útero de la mamá, ¿ya? O sea, el ritual permite que uno no vuelva a un estado oceánico, porque la mente tiene esa tendencia a conectar con lo más rico, con estar ahí navegando en la placenta de la madre. La ritualidad va a hacer que uno pueda acceder a algo de arriba, algo diferenciado. Yo me uno al todo, no me pierdo en el todo, ¿ya? Entonces, hay una diferenciación también en los grupos que facilitan estas cosas. Por ejemplo, la gente que trabaja con Groff, ellos le llaman experiencia psicodélica o psiquedélica, los espíritus no existen, todo un fenómeno de la conciencia, de disolución del ego, supuestamente de regresiones o de vidas pasadas, o en matrices perinatales, ¿ya? Pero el mundo espiritual es simplemente indiferenciado, es solo una conciencia divina donde el ego se disuelve. Todo bueno. Ingenuidad total. Facilitador de psicoterapia, por ejemplo, en la MAPS cuando dan el microdosis de hongo o el MDMA, pero ahí todo es neurológico y farmacológico. No tiene que ver ya con la conciencia. O sea, hay un grupo de investigación de estas sustancias que lo facilitan como un catalizador de psicoterapia. Es decir, restaura tejido cerebral, conecta experiencias traumáticas, ¿ya? El otro, el número 1, es para vivir experiencias cósmicas, y el número 3 que identificamos son las brasileñas, el Santo Daime, la Unión del Vegetal, que son supuestas inspiraciones de algunas personas que se les indicó que tenían que hacer una religión, y mezclar catolicismo, umbanda, orishá con la ayahuasca. Bajo cualquiera de estas se puede tener un encuentro espiritual, pero eso no depende de nadie. Eso se concede desde arriba, por gracia, ¿ya? Otra forma de diferenciar, explicar ahí un poco, con ritual nos lleva hacia la unión, sin ritual hacia la fusión, con ritual, unión a la totalidad, sin ritual a la regresión del útero de la madre, con ritual vamos hacia el mundo visible, sin ritual permanecemos en el mundo visible,
sin ritual, indiferenciación, regresión psíquica, exaltación psicoemocional. ¡Guau! Vengan todos a tomar San Pedro, vengan todos a tomar ayahuasca, vengan. Verborrea con un ritual bueno, progresión espiritual, realización, diferenciación, serenidad. ¿No? Entonces, la ritualidad hay muchos aspectos que podríamos mencionar de la ritualidad. Tiene que ver con la intención individual, de la verdadera, que uno lleva. Vengo hasta ayahuasca para ser mejor persona, pero también ahí me faltó poner la intención inconsciente, que a veces es aprender el ritual porque quiero ser chamán. ¿Viste? La intención del guía, que puede ser muy buena, quiero curar a la gente, pero por debajo quiero abusar de una chica linda que venga a la sesión. O quiero buscar fama y hacerme el gurú, y serme el gran maestro espiritual, o quiero ganar dinero a través de esto. ¿Ya? Hay otra función que tiene que ver con el ritual en sí, con lo que se conjuga, ahí que no tiene que ver ni con, tanto con el guía, ni tanto con la persona, sino con el hecho de conectar con lo sacro, que es algo ya que tiene que ver con el misterio. Y el simbolismo universal. Y ahí va lo suprarracional, que es cuando a veces hay curas milagrosas. Hay gente que ha dejado de consumir pastillas después de su primer ritual. Hay gente que ha tenido conversiones a la fe en su primer ritual. Hay gente que ha dejado, no sé. En resumen, el ritual otorga direccionalidad, verticalidad espiritual, controla la exaltación egótica de los asistentes. Cuando a veces uno va a un ritual así un poco New Age, cualquiera canta, hoy quiero hacer un cantito y saca la guitarra, hoy podemos fumar un poquito y sacar marihuana, ya, todo eso en un buen ritual el guía no lo permite. Entonces hay una conducción segura y resguardada, ¿ya? Hay una apertura, una clausura, hay un guía que raya la cancha, y una metodología milenaria, segura, con pasos probados. Otra cosa es súper importante, hay un filtro invocatorio de buenos espíritus. Una buena ritualidad, un buen curandero pone protecciones, ¿ya? Un brujo también lo puede hacer. Por eso hay que ver bien cuál es el linaje y la afiliación del curandero. Y ahí viene la voz del discernimiento, ¿ya? Hay gente que ha tomado muchas veces planta, pero en un pseudo ritual. Es decir, una parafernalia grande, show espectacular y mucha simpatía y alegría. Y la gente por lo general sale con una exaltación psicoemocional, con el corazón muy sensibilizado, tomó contacto con algo que no conocía, pero predomina ahí camufladamente el ego y la euforia. Hay mucho proselitismo, que todos vengan a tomar, hay una falsa modestia, más bien una inflación del ego y excesiva verborrea, se habla mucho. Un ritual bien hecho, terapéutico, podríamos decir que los resultados se sostienen en el tiempo, genera serenidad, responsabilidad, no es cosa de llegar y tomar, no es cosa de llegar y convidar, genera simpleza, conocimiento y conciencia de las verdades del misterio, genera transformación en los actos de la vida cotidiana y otorga gratitud, humildad y vida espiritual. Te tiene que entrevistar a un psicólogo, antes y después, por obligación. Tiene que haber, y tiene que haber mujeres también. Si van a tomar mujeres, tienen que haber mujeres. Y no solamente mujeres ayudantes, sino idealmente mujeres curanderas o que estén con el curandero, o la esposa del curandero. ¿Por qué? Los grupos neochamánicos siempre son 3, 4 hombres, todos solteros. Porque esto se presta mucho para la seducción del chamán. Vamos a ver en la última clase la figura del maestro, cómo debería ser un buen maestro legítimo y cómo son los falsos maestros. Y estos 3, 4 chamanes que están siempre solos, muy simpáticos, carismáticos, con experiencia, siempre están dispuestos a una nueva seducción, a una nueva conquista. Entonces siempre tiene que haber una mujer. Cuando tú estás en el baño mareada, te tiene que llevar un hombre, o sea, una mujer. Cuando un hombre está mareado, lo lleva un hombre. Y otra cosa, si va a tomar ayahuasca, idealmente que, aparte de toda la preparación previa, la intención, la ficha, el consentimiento informado, la firma, tienen que haber una purga antes, una purga de tabaco. Otra cosa, preguntar, ¿quién va a hacer la ceremonia? ¿Y quién es? ¿Quién lo inició? ¿Dónde? Googlea el nombre. ¿Con qué experiencia tiene? Si yo me vuelvo loco, si yo me caigo, me pego la cabeza en el baño, ¿quién responde? ¿Hay más gente? ¿O está solo la persona dando la ayahuasca?
Por ejemplo, todas esas cosas las prevemos nosotros. Aquí siempre hay alguien que está afuera. Mi gente tiene que llamarte al otro día o 2 días después y preguntarte o citarte a una entrevista para hacer una integración. Eh, pero esto de que llegué y te cobren la plata ahí justo al llegar y estén repartiendo la plata y el remedio entre medio, ahí, claro, son aspectos formales básicos que hay que contemplar. Ujú. Y preguntar, preguntar si, por ejemplo, alguien que te parezca de respeto, decir, ¿sabes qué le va a preguntar a esta persona? ¿Ya? Clarísimo, gracias. Bueno, abrazo grande a todas. Ya, mis chiquillos, un abrazo grande, bendiciones, corazón arriba. Nos vemos. Cuídense mucho. Chau, Gracias. chau. Chau.